Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva semana del programa Aprendamos Juntos en Casa. En esta ocasión, el área de Lengua y Literatura les ofrece un material sobre la entrevista. ¿Qué es una entrevista? La entrevista es la conversación que sostienen dos o más personas basadas en un conjunto de preguntas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el entrevistador obtenga información sobre un asunto o tema del entrevistado. En las entrevistas se realiza un intercambio de pensamientos, opiniones, y estas pueden hacerse de una manera formal y seria o una manera de conversación espontánea y libre, como las que hacen cotidianamente dentro de su familia o dentro de sus amistades. Cuando ustedes comienzan a hacer preguntas y esas personas le contestan, eso es como parte de una entrevista. Y ustedes van a obtener una información. Estas entrevistas también suelen ser utilizadas por empresas o compañías como un método para conocer ciertos hábitos de la vida profesional y características de una persona que está aspirando a un puesto de trabajo. Ahora vamos a observar las partes principales de una entrevista. Las partes son inicio o presentación, cuerpo o desarrollo y conclusión o cierre. El inicio, como su propia palabra lo indica, es el momento en donde comienza la entrevista. Si esta es periodística, aquí el periodista hace un pequeño resumen sobre el tema a tratar y menciona un poco sobre la vida o la profesión del entrevistado. En el cuerpo o desarrollo es donde se van a establecer las preguntas y respuestas. Y por último, en la conclusión, se elabora un pequeño resumen sobre toda la información obtenida dentro de esta entrevista. En los casos periodísticos, el entrevistador concluye con algún comentario o reflexión sobre la temática que tomó y puede volver a hacer énfasis en la vida del entrevistado, un resumen de lo tratado mencionado en la entrevista. Tipos de preguntas. Estas preguntas son las que ustedes van a elaborar durante todo el proceso de la entrevista. Tenemos 4 tipos de preguntas. La primera son las preguntas cerradas, que son preguntas de las cuales el entrevistador espera una respuesta concreta. Es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿has tenido algún familiar con COVID-19? Ustedes me van a contestar sí o no. Y yo digo, ¿cuántos? Y me va a decir un número, pues no, me puede decir 1, 2, 3, los familiares que hayan estado contagiados, pues no. Ahora tenemos las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas suelen dar lugar a respuestas amplias, ya que el entrevistado puede expresarse libremente sobre el tema planteado. Como por ejemplo, ¿qué opinas sobre la pandemia ocasionada por el COVID-19? ¿Qué cuidados tienes tú y tu familia al salir y entrar de casa? Entonces ustedes pueden emitir todos los criterios que ustedes consideren convenientes al responder estas preguntas. Por eso se llaman preguntas abiertas. También tenemos las preguntas hipotéticas, que son aquellas, como su nombre lo indica, que plantean al entrevistado situaciones hipotéticas. Como por ejemplo, ¿qué haría usted si un miembro cercano de su familia se infectara de COVID-19? Las preguntas de sondeo. Estas preguntas nos permiten a los entrevistadores obtener más información y profundizar sobre el tema en mención. Como por ejemplo, ¿cómo te fue en la elaboración de la señalética? El proyecto que ustedes hicieron la semana anterior. ¿En tu familia están utilizando las señaléticas en tu hogar? Muchas gracias por la atención prestada.